Tercer bloque de 30 Online, nos metemos en el momento impositivo y le voy a adelantar que tenemos de todo. Tenemos obligaciones ante la FIP, tenemos los alertas del cierre de junio, tenemos la factura electrónica, liquidación de IVA. Prepárese, yo le diría, siéntese con su contador y de paso recomiéndele a su contador, si todavía no lo tiene, o si no, usted compre dos. ¿De qué? ¿Dos qué? ¿Dos libros de esto? Claro, usted lo tiene en la mano, tiene que venderlo. Ahí en el momento. ¿Dos qué? Vos, Manu, mire. Ya, ahí está. Los impuestos del campo en criollo. Librazo. Así, este es el libro que Santiago González Valiente ha dirigido con otros contadores, ¿no? Y con todo un equipo, con Huguito Rossi, también, un montón de amigos y todo. Sí, buena gente, mira, interesante, ¿eh? Santi, bueno, si quieren más información tenemos la presentación oficial, debe ser una de las pocas lanzamientos de libro que tiene una presentación filmada, grabada, hecha online, en directo. El tipo siempre está en la última, ¿eh? Mire, además, ¿sabe dónde caí? En Historia del IVA en el Agro. No, pero además está hecho con un montón de gráficos, la verdad. Muy didáctico, muy bueno, muy bueno. Y muy la bueno. única manera de entender los impuestos. Lo mejor de todo, ya sabés qué es. Ah, sí, es el prólogo. Es el prólogo, me invitó a hacer el prólogo del libro. Ah, sí, el prólogo. Es un amigo. ¿Usted qué sabe? Y bueno, es un él lujo. confió en mí. El prólogo es un lujo. Él confió en mí. Un lujo, el momento. Qué grande, bueno, Dice más, yo hablé de la revolución impositiva. Usted sabe que yo soy un revolucionario. Después necesito la dedicatoria de ustedes dos, del prólogo y del autor. Santi, vamos a arrancar con esto, para usted que está del otro lado y sentado con su contador. Alertas de cierre de junio. Alerta, esto que vos le decís del otro lado, mire, entre que es un mes complicado, a ver, este semáforo rojo, este es amarillo, este verde, no le dé pelota, espere un poquito. Contanos y medio rápido un paneo. Bueno, a ver, el cierre de junio, 30 de junio se viene encima. Claramente hay una foto que se toma a esa fecha para, entre otras cosas también, no solo una cuestión de impuesto patrimonial, que en realidad en las sociedades es el 0,5%, en las personas físicas va, como es actividad civil, si uno tiene una sociedad de hecho o una unipersonal, va por el impuesto a los bienes personales. Ahí hay un tema reiterativo, digamos, de alguna manera, pero no por ello menos importante, que es qué tratamiento le voy a dar al inmueble rural en la liquidación del impuesto a los bienes personales. Esto estamos hablando de un cierre de diciembre, en realidad, estrictamente, claro, porque las personas físicas cierran en diciembre. Pero es importante machacar con este tema porque la ley dice que el inmueble rural está exento, no lo condiciona al destino, el fisco entiende que es en función del destino, que si yo lo trabajo a mi propia tierra, tengo la conformación de empresa unipersonal, el inmueble forma parte, deja de alguna manera de transformarse, de ser un inmueble y formar parte de la empresa, y el fisco lo grava, el fisco pretende gravarlo. Hay dos fallos judiciales muy importantes en favor del contribuyente, pero son del Tribunal Fiscal de la Nación, no hay una solución de Cámara, no hay una solución de Corte. O sea que no es definitivo. Es importante que cada uno lo converse con su contador hasta dónde llega el riesgo que uno va a tomar si uno deja de tributar sobre el inmueble rural, que yo considero que tiene que estar exento en forma plena, como lo dice la propia ley, pero hay riesgos. El tema de la foto que hablábamos al 30 de junio, de los clásicos cierres de sociedades, tiene mucho que ver con las valuaciones que se le va a dar a las existencias de granos, algunas que hay ahí en los silos bolsa, y el fisco quiere saber exactamente dónde está ubicado el silo bolsa. Esto influye en lo que se llama, ya lo hablamos, la ganancia por tenencia, bendita esta, que es un resultado que aparece como consecuencia de un incremento de precio del bien específico del bien, y en definitiva este incremento de precio consta entonces lo que se llama esta ganancia por tenencia, que la mayoría de las veces es una ganancia por inflación pura. Ajá, porque si la inflación fue un 30% y el aumento del precio del bien específico estuvo en el orden del 30, 32, 28, prácticamente todo es ganancia ficticia, es ganancia por inflación, es una inequidad absoluta gravar este resultado que no al otro provino lado la gente te dice, de ninguna ¿y qué transacción. Si tengo que pagar. Bien, acá aparece por un tema, el tema de Hacienda, el tema de cereal, y ahora te digo la alternativa. El tema de Hacienda obviamente les pega mucho más fuerte a los que están en invernada, los que están en cría en menor medida por la proporción del 60% y por tener las vacas que son las destinadas a procrear, vaca, vaquillona y en algunos casos ternera, destinada a una futura procreación. Efectivamente esos valores no generan ganancia por tenencia. ¿Qué hago ante este panorama?
una de las esto tiene que ver con la falta de aplicación del bendito ajuste por inflación, que ya venimos hablando hace mucho, Sí. que genera grandes inequidades y que es el que hace que o lo que me impiden hoy, que es aplicar el ajuste correspondiente por la inflación acontecida en el periodo, que de alguna manera equilibraría esta situación. Esto depende de la situación estática del balance al cierre anterior. Hay que necesariamente hacer un cálculo para ver cuál es el ajuste que hubiera debido aplicarse, aunque sea con el índice del INDEC, del índice de precios mayoristas, el IPIM, que no está muy alejado de la realidad, tampoco alejado, pero no muy alejado, y lo que se hace usualmente es se hace un cálculo para ver cuál es el nivel del efecto de ese ajuste por inflación que me están impidiendo aplicar. Si el nivel del efecto es contundente y es muy importante el activo que tengo, digamos, que me estaría generando esta pérdida por inflación, yo considero que es aplicable, que es factible aplicarlo con un riesgo, obviamente, de que venga el fisco, me lo plantee y yo tendré que plantear todos los argumentos que los hay vinculados a la razonabilidad, a la equidad. Digamos, tiene que ser contundente el ajuste porque si no el fisco no lo va a admitir, de ninguna manera lo va a admitir, pero tengo más defensa si la distorsión es más fuerte, ¿sí? Este tema de la falta de aplicación de ajuste de inflación está haciendo estragos cada vez más y esperamos, bueno, la esperanza al último se pierde hace mucho tiempo de que esto se resuelva, ¿no? Esto es lo que hablábamos, que con Javier Lafuente hace un rato cuando decíamos, ¿qué necesita un ganadero? ¿No? ¿Qué necesita la ganadería para volver a tener, no sé, 60 millones de cabezas, claro, para ser eficiente, para tener, en vez de tener destete del 55-60%, tener destete del 70 o el 80%? Y una de las variables clave es, vos tenés que tener una macroeconomía lógica, estable. Si vos tuvieras un 5% de inflación, y escúcheme bien del otro lado, 5 es lo máximo que debe tener una economía normal, no podemos tener el 30 o el 39 con el año pasado. Si vos tuvieras un 5%, ustedes mismos como contadores incluso estarían trabajando en otras cosas, porque teniendo un 5 ya te sanearía un montón de despelotes y todo, ¿no es cierto? Y si a su vez en el tiempo vos tenés una administración y una gestión bien prolija, podés incluso bajar también la presión impositiva, que hoy viene por todos lados, sacar por ejemplo el impuesto al cheque, que no existe, sacar las retenciones, sacar un montón de estas cosas que fueron impuestos extraordinarios. ¿Cómo cambiaría el escenario, no? Y ustedes seguirían teniendo laburo. Absolutamente que seguiríamos teniendo trabajo, nadie tiene miedo de que no. El tema de la inflación, claramente yo siempre lo comparo con este comentario que una vez escuché de un gran pensador, que era Andrés Moguer, que dijo que la inflación es como el diablo, porque muestra las apariencias y esconde las realidades. Y esto es algo absolutamente dramático en el ámbito fiscal. Las famosas retenciones, empecemos por cambiar el léxico, ¿no? Impuesto a la producción. Estos impuestos a la producción tienen que resolverse. Estaba viendo que justamente la recaudación impositiva, los derechos de exportación, se ha reducido enormemente. Del total de la recaudación, que en el año 2008 estábamos en un 14% por derecho de exportación, hoy estamos en el 4,5%. Es decir, creo que es un momento muy adecuado vale para mitad, derogarlos. ¿No? Bueno, vale obviamente mitad, tiene que ver con los precios internacionales. Pero también lo que representan dentro de un gasto del público total de la recaudación. Claro, porque obvio. Vos antes las recaudación de una menor producción representaban un montón. Hoy que tenemos más producción resulta que representan menos, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés un elefante que gasta como una bestia mucho más. En realidad sobre los ingresos se mide, pero digamos, a ver, el déficit fiscal es el peor de los males, porque justamente detrás está la maquinita que genera la inflación. Pero yo creo, francamente, en Laffer, siempre este hombre, ¿no? que definió que a partir de un punto determinado de presión fiscal la recaudación empieza a reducirse, y esto es así. Pero no es, se está lo que pasa hoy. Claro, no se está cumpliendo yo tanto. Creo que sí. Que yo no la veo. Sí. Y bueno, a ver. Es como que todo el mundo a la larga Ricardo, sigue pagando. El punto, a ver, la evasión existe. ¿Quién es el culpable? ¿Dónde la comete y de qué forma? Eso es tu historia. Pero la evasión existe y es el peor de las inequidades. Es decir, la recaudación ha aumentado, por supuesto, porque, digamos, hay muchos que cumplen también por temor. Pero además esta me parece más... Se está aplastando la economía, o sea, la economía se está... Vos que tenés 30 años o más o menos de profesión, ¿no? Yo me acuerdo de un famoso tributarista que falleció, no me puedo acordar del nombre. Dino Harach. No, otro argentino. Uno que era de la FIP. Era uno de la FIP que fue bastante famoso. Carmen Vilá.
Creo que estuvo con Cavallo, no, un tributarista, uno que estuvo con Cavallo, que fue el momento donde hubo mayor recaudación, en la época de Cavallo y de Menem, este tributarista que era un tipo muy honesto, de antiguo... Tacchi. Estás hablando de Carlos ¿no? Tacchi. ¿Te acuerdas de Carlos Tacchi? Sí, pero Carlos Tacchi antes de morir se dejó un desastre. Porque Carlos Tacchi, una de las cosas que hizo fue lo que le llamó la reforma rústica a los aspectos tributarios, que es de donde proviene la imposibilidad de computar la deducción de amortización de automóvil, de gasto de automóvil. Que la escuela que después hizo Montoya, digamos. Yo creo que, digamos, la dificultad o la imposibilidad en cierta medida de un control llevó a eso. No sé vos qué querías yo lo que quería enfocar, ir es que en realidad todos hoy, y lo que es lógico, estamos mucho más, llamémoslo así, auditados. No, existe software, sistema, una de las cosas que te quería decir, nada. bueno, una de las cosas que te quería decir justamente dentro de las novedades que hay del orden tributario por la estos factura tiempos, electrónica, dale. La factura electrónica a partir del 1 de julio del 2015, todos los sujetos inscriptos tienen que estar haciendo factura electrónica, es decir, si están en el monotributo no, porque dependen de la categoría y todo, pero la factura electrónica para todas las facturas A, B y M van a tener que hacerla. Muchos ya habían empezado, digamos, ¿no? Muchos ya habían empezado, absolutamente por opción, pero ahora aparece la obligación. Hay algunas excepciones. Hasta cambian el sistema pero también. Incluso digamos, los que tienen más de 30 hectáreas, aunque arrienden el inmueble, que está exento de IVA, tienen que hacer factura electrónica. Va a reemplazar, y esto es importante, a lo que es la información del alquiler del inmueble, ¿no? Del registro de operaciones inmobiliarias, de la resolución 2820, reemplaza. Pero, digamos, aparece eso, aparece en función de los controles que hablas, la información de lo que se llama City Compras-Ventas, o sea, todas las compras y ventas que hay vos las que vas informarlas, a tener que informar online, pero con un nivel de detalle exhaustivísimo, que digamos es una tarea enorme y que ahora, a partir del 18 de junio, hay que informar lo que fue enero-febrero. Hay un cronograma. Después, el 18 de julio, hay que informar lo que fue marzo y abril. Trabajo, ¿vio? Más trabajo que... Vos sos muy cancherito con eso, no importa. No importa, deja, yo lo digiero. La verdad que no. La verdad que no. Bueno, más chicos historia. Sos, más te cuesta hacer esas cosas. Eso es otra historia. Me pasó pero en Salta la semana pasada que un remisero que habitualmente me lleva, digamos que lo veo bastante seguido, me dice, vamos a tener que solucionar el tema de las facturas, me dice, porque yo no te puedo dar más un comprobante porque tengo que empezar a hacer factura electrónica, me dice. Ni hablar. No pero voy a tener que viajar con la computadora dentro del taxi. No estoy defendiendo de ninguna manera, bueno, en Salta seguramente nos cruzamos, pero no estoy defendiendo de ninguna manera este nivel de presión y de control, donde justamente todo se lo transfieren al productor o al contribuyente, y el productor o contribuyente se da vuelta y nos lo transfiere a nosotros con muchísimo más trabajo y realmente que hace menos rentable el estudio. Pero de cualquier manera, la idea es que esta información, fíjate que ahora desde el punto de vista remoto controlan el tema de convenio y de ingresos brutos, que hay muchos que no lo están tributando. Realmente esto es una selva, hoy es una selva. Complicado. Es decir, hay que buscar una solución. Qué buen desafío duda, político, ¿no? Para el que viene. Santi, para cerrar, sí. Y de paso le cuento a la audiencia, el 30... No es que me enojo con Carlos, me defiendo nada más. El martes 30 de junio y el miércoles 1 de julio en Parque Norte hacemos el seminario del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, va a ser uno de los seminarios dentro del Congreso de Maizar. De paso lo invito, me va a escuchar un montón hablar de esto. Vamos a hacer 2 días con todo, hablando de tecnología agropecuaria, hablando del rol de los profesionales del agro, productores, etcétera. Bueno, y uno de nuestros grandes invitados y expositores va a ser el contador Santiago Sáenz Valiente. Muy breve, contale los 3, gracias, Ricardo, digamos, el énfasis que vas a hacer en tu charla en esas como 3 etapas, ¿no? Sí. El diagnóstico y después la propuesta. A ver, un poco la idea, y de acuerdo a lo charlado contigo, la idea es plantear primero cuál es el panorama actual. Donde vas a hablar un poco de todo esto que va a ser bastante dramático, lamentablemente. Ahí desplomás a la audiencia. Alguna lágrima va a caer, pero digamos, nos vamos a dedicar muy pocos minutos, total 25, ¿no? Muy pocos minutos a este panorama. Usted, no le da 4 minutos, no, ya está. Eso tiene capacidad de síntesis, tiene mucho gráfico. Esos 4 minutos para hacer un planteo de la situación, después nos dedicaremos unos 15 minutos a hablar de cuestiones vinculadas a planificación fiscal, qué hacemos ante este panorama,
y vamos a terminar con una propuesta de reforma tributaria respecto de cuestiones que están íntimamente vinculadas con la necesidad del desarrollo y del crecimiento del país y del agro en particular, por supuesto, y que es absolutamente indispensable para mejorar la economía, ¿no? Lo catapulta para ser el sucesor de Chegaray en AFIP. No, gracias. Con propuesta y todo. Sí, dice. bueno, sí, pero bien, usted dice que con el estudio cada vez le va peor. Pero no, es un tipo, no, le va bien. Hay que proponer. Él dijo que cada vez gana menos. En el capítulo 19 tenés propuestas también. Muy interesante. Vamos Prometo que lo voy a leer. 2. No te creo nada. Uno para... Prometo que no, porque... Uno para usted y el otro para... A ver, estuve ojeando la acá le pongo la síntesis foto, igual y... muchos ya lo han visto. Mire, ahí con acá foto están y todo. todos, Hugo Rossi, Lucio González Bonorino, Un abrazo, Gabriel Arrabe, Santiago todos. González Valiente. Y a los todos colegas ahí. que están abajo también, ¿eh? Ahí lo estaba leyendo a Cristian Sí, Mira, que está ahí, al Pile, varios, bravo. Santi, Bueno, como siempre, cerramos, muchísimas gracias por estar con Gustazo, nosotros. Carlitos. Chau, señor. Un Nos capo. vemos. Pobre, cada vez gana menos. Me dejé preocupado. Vamos al cuarto bloque, lo tenemos para el quinto bloque a Carlos Marimoreno, ya lo tenemos en el estudio, ahí hacemos la ronda del mate con él, esta ronda de mate para charlar un poquito del momento del productor, qué pasa, cómo la vive, este famoso junio que yo catapulté como este junio complicado. Y en el cuarto bloque lo que hacemos con Carlos es, como hacemos siempre, en esta sesión de parado, lo que vamos a hacer es analizar un poquito Scioli. ¿Usted qué piensa? Se lo dejamos dando vuelta. ¿Va a estar condicionado o no va a estar condicionado? ¿Tiene tiempo de votar la gente? No, sí, si entra ya. Sí, ¿o por no? ahí si entra ya, a lo mejor lo vota. Sí. Búsquenla en la home, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Así que espérenos, vamos a estar ahí con usted en el cuarto bloque.